grabación 3, 2, 1. Comenzamos. Muy buena tarde, compañeros. Vamos a iniciar esta semana. Nuestro tema de trabajo, vamos a identificar las características generales de las normas. Vamos a ponerle aquí generales. Generales de las normas. Es lo primero que tenemos que ubicar en cuanto al concepto normas. ¿Qué es una característica? Brisa Pérez, indíqueme, ¿qué es una característica? La característica es como una, como dar ejemplos y dar explicaciones de algo. Tiene que ver con eso. Que le ayude a Excel Carolina, que complete la idea Excel Carolina, por favor. Que tiene ciertas, que tiene que tener ciertas, bueno, características o cualidades para que sea una norma. Una palabra me agradó, cualidades. Explíqueme las características de los lentes que tiene usted, Excel Carolina. Pues, tienen mi gradación, son color café como con café claro y y se ajustan a mí. ¿Qué color son? ¿La armazón de qué color es? De color café. De color café. Ahora sí, ¿qué es una característica? ¿Qué es una característica, hija? Son los aspectos físicos que tiene. Vamos a ponerle cualidades o cantidades o aspectos físicos que pueda llegar a tener algo. Esa es una característica. Entonces, si hablamos generales de las normas, entonces las características generales de las normas son aspectos que las dividen de las jurídicas con las morales y las convencionales. En ese estatus, todas las normas van a tener rasgos como la autonomía, la heteronomía, van a ser unilaterales, bilaterales, interiores, exteriores, incoercibles, coercibles. Estas son las características generales de las pautas de conducta. Colocándonos en el derecho, las características de las normas jurídicas las vamos a encontrar entonces dentro de la heteronomía. ¿Qué es la heteronomía? Cuando impacta a cierto grado, a cierto grupo de la población. ¿Cómo lo vamos a ver esto en la vida real? Ustedes van a poder apreciar de aquí en adelante la distinción entre una ley federal y una ley general. La ley federal impacta a cierta cantidad de gentes, a cierto grupo social, y la ley general es obligatoria para todos. Aquí les puse entre paréntesis que precisamente la ley federal se dirige a un sector de la población y la ley general se produce a todos. Y les di dos ejemplos. La Ley General de Educación se dirige a todo aquel que entra a territorio nacional. La Ley General de Salud se dirige también a todo aquel que esté en el país. Una es para aprender y enseñar, con sus otras dos leyes reglamentarias, y la otra con sus reglamentos y acuerdos, tiene que ver con todo lo que tenga en materia de salud pública. La vida del ser humano es salud pública. Ahí se explica el sentido de la heteronomía. La regla, la norma jurídica es bilateral cuando dos o más personas la ocupan o se ocupa de dos o más personas. Y desde luego, es exterior cuando impacta, dice la ley, cuando impacta a todos, toda la población. Vamos a colocar ejemplos de esa exterioridad. Yo aquí, con el grupo anterior, hablaba de la Ley Federal de Trabajo.
La Ley Federal de Trabajo tiene dos apartados. El apartado A impacta a los trabajadores de empresas. Y ese mismo artículo, pero en su apartado, vamos a ponerle un guión acá, una barra, perdón, vamos a poner apartado B. Aquí leemos qué diferencia hay entre el apartado A y el apartado B. Es muy sencillo. Los servidores públicos son impactados por el apartado B. Y ahí hay una ley federal que te divide a dos grupos sociales. Empleados de empresa, si corren a un empleado de empresa de su trabajo, tiene que utilizar la Ley Federal de Trabajo para defenderse. Si corren a un trabajador de la educación o a un servidor público federal o estatal o municipal, tiene que utilizar el apartado B, por ser el apartado B el documento que contiene las reglas dirigidas a los servidores públicos. Eso es lo primero que tenemos que contextualizar. Pero vámonos a un ejemplo mucho más concreto en materia de COVID. Vamos a ver qué ocurre con lo que sabemos de las reglas que se están aplicando. Paulina Montes, abra micrófono si es tan amable. Bien, dígame usted si ha escuchado la palabra norma oficial mexicana. ¿Sí la ha escuchado, hija? No, ¿lo puedo repetir? Es que no se escuchó. Norma oficial mexicana. No la he escuchado. Esta palabrita, norma oficial mexicana. ¿No la ha escuchado nadie? La norma oficial mexicana es una regla o un criterio que marca especificaciones para algo. ¿Han visto ustedes las botellas de refresco? Que en la parte de atrás dicen valor o carga nutricional y que traen ahí sus cantidades de cada una de las cosas que contienen. ¿Han escuchado que esta semana que pasó estuvo muy en moda la noticia de que las compañías refresqueras van a promover amparo? ¿Por qué? Resulta que ya las quieren obligar, como a los cigarros, poner en este tipo de marcas que puede producir diabetes, hipertensión, etc. Salió en las noticias. ¿Qué quiere decir eso? Que como en los cigarros ya lleva la leyenda que ese producto es nocivo para la salud y que produce cáncer o enfisema pulmonar. Es una regla. Pues bien, la norma oficial mexicana 17. Diana Ramírez Cerón, si abre mi micrófono y nos apoya leyendo lo que acabo de marcar con azul, por favor. Esta norma oficial mexicana establece los criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes. Esa es la norma oficial 17. De manera general, gracias, hija. Cristina Lisset García, abra micrófono. Sí. Aquí tiene un año esta ley. Aquí tiene el añito. ¿A qué refiere esa ley? ¿Sería en la fecha que se estipuló o en el año? 2012. ¿Qué pasó en 2012? No sabría. No sabe. ¿Alguien sabe qué pasó en 2012? ¿Ya los habían encerrado en 2012? ¿Dónde estaban ustedes en 2012? 3 años atrás estaban saliendo de la secundaria, queriendo salir de la secundaria. 3 años más
estaban ustedes queriendo salir de la primaria, estarían como por el 4º año de primaria. ¿Se acuerdan? 8 años han pasado. ¿Qué pasó en esa época, Ana Reyes? Platíqueme. Que nos obligaron, a ver, ya levantó la manita alguien más, que le ayude quien levantó la manita. Que en aquella época nos dijeron que esto era muy obligatorio. Pues creo que hubo lo de la influenza, ¿no? N1H1, correcto, bien. Adelante, Ana Reyes. Adelante. Bien, fue la influenza. Y el N1H1 formó en México que la norma oficial mexicana tuviera criterios básicos para poder vigilar y atender todo el esquema que se sigue en materia de salud por el N1H1. Pues esas reglas se están repitiendo para poder aplicar y sacar adelante hoy día lo que se está llevando a cabo en esta pandemia llamada COVID-19. Pero, yéndonos más allá, la norma oficial mexicana NOM 30, esa norma te habla de la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial. Ernesto García, ¿por qué se debe aplicar la regla de la hipertensión arterial en el COVID-19? ¿Qué tiene que ver la hipertensión con el COVID? Abre micrófono, compañero Ernesto. Pues Te formulo la pregunta al revés. ¿Quiénes son los pacientes expuestos ante el COVID-19? O sea, ¿quién puede contraer con facilidad el COVID-19? los mayores de edad, ¿Quiénes más? los que producen alguna enfermedad, Ejemplo. ahí no me acuerdo. A ver, Bueno, pues son los- ¿puede leer lo que está en azul? Sí, yo. Adelante. hipertensión arterial, Bien. Compañera, léelo por favor y explícate. La pregunta que dice. Sí, adelante. Ya no te oí, hija. Adelante. Ya no oí a la compañera, se me fue. Bien, la hipertensión arterial es, el paciente que la tenga es una persona en riesgo por esta enfermedad. El paciente diabético, el paciente que tiene obesidad, el paciente que tenga, que sea mayor de edad y el que sea débil de las vías respiratorias o tenga enfisema pulmonar, es una persona que puede entrar dentro de estos esquemas. Esta es la explicación más, pero más sencilla que puedo dar de por qué el sentido exterior de las normas. Te preguntaron si la NOM 17 te iba a aplicar. No, te la están aplicando. Estamos confinados y obligados a utilizar esas reglas. Después de ello, te indicaron que había que seguir un protocolo para los pacientes hipertensos. No, son reglas de salud general que sirven para defender este tipo de personas. El siguiente elemento de las normas jurídicas entonces va a ser la coercibilidad, la sanción, la fuerza del Estado, el imperio del Estado. Y al hablar del imperio del Estado, estaríamos hablando de la palabra castigo. Benavides, abra micrófono, por favor. ¿Qué es un castigo? Es como la forma de sancionar a una persona por los actos que ha hecho. Muy bien. Depende también los actos que tiene. Voy a colocar dos palabras. Usted mismo, Benavides. Hábleme de lo bueno y de lo malo. Lo bueno, lo bueno es, por decirlo así, las cosas que tú haces bien o puedes lograr incluso ayudar a la gente. Y lo malo es ya sea matar, lastimar, herir o contaminar. Gracias. Saraí López, gracias, Alfredo. ¿Puede abrir micrófono? Saraí, ¿quién le enseñó a distinguir entre bueno y malo?
Mi mamá, bueno, mis papás, sí, aquí en mi Bien. casa. Deme un ejemplo. ¿Cómo fue que usted aprendió a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo? Eh, de lo que es bueno es algo que no perjudica a alguien. Deme un Lo ejemplo. malo, ¿Qué es pues, malo? por ejemplo, que ahorita yo deje mi micrófono abierto y haya mucho ruido y usted no lo deje dar su clase. ¿Eso es bueno o es malo? Malo, porque está perjudicando de que los demás no le escuchen bien. Muy bien, gracias, excelente comentario. Priscila Montero, abra micrófono, por favor. Priscila, usted tiene la oportunidad de viajar a Sudáfrica y en Sudáfrica la trasladan a una tribu en la que el jerarca, el rey, al saludarlo, usted le tiene que dar 3 cachetadas. Usted ve que todo el mundo llega y se moquetea al rey y el rey feliz saludando a todos. ¿Usted qué haría? Pues creo que son diferentes normas en diferentes países a donde vayas y te tienes que acomodar a donde vayas. Muy buena respuesta. Tenemos que encontrar reglas que nos acomoden a todos. Si tú saludas con 3 cachetadas a alguien en México y ese de México es de Tepito, mejor córrete, ¿verdad? Porque seguro es que te va a contestar y de fea manera. Ya se rió Miguel Martínez. La cultura, fíjense que estoy hablando, la cultura, la etnia, el folclore, las características de comportamiento entre tribus urbanas. ¿Qué estoy diciendo? Tribus urbanas llegan a implicar muchísimo al sentido de cómo crear la coerción desde el punto de vista no del castigo, sino en el sentido moralizador de la sanción. La palabra sanción se debe entonces interpretar como una corrección o corregir. Dulce Anaí, hábleme de la palabra corregir. ¿Cómo evitaría usted o cómo evitaría que una persona repitiera alguna conducta, la que sea? Que sea consciente de lo que hace para que ya no la vuelva a hacer. Ahora deme el ejemplo del asunto. ¿Cuál es el ejemplo? Como, bueno, cuando llegábamos tarde a la escuela o así, te das cuenta de que pues tienes faltas y más faltas o retardos y eso te perjudica y podrías corregirlo en apurarte. Es un buen ejemplo. Ahora vamos a darle contexto. Usted misma, en la educación, o sea, en las escuelas, la pregunta del millón para usted. ¿Qué normas aplicamos? ¿Qué normas se aplican en las escuelas? El respetar. Aquí se lo escribí. Perdón por ponerlo en rojo. ¿Qué normas son las que se aplican en las escuelas? ¿Morales, convencionales o jurídicas? ¿Y por qué? La dejo descansar tantito. La misma pregunta, por favor, para... Abra micrófono, Uriel González Agüeros, por favor. ¿Cuáles son las normas que se utilizan en el bachillerato Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Morales, convencionales o jurídicas? Sería convencionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque digamos que son reglas que se siguen pues desde varios lugares. Una norma, nos debe ya de quedar claro, convencional, si quieres la haces, y si no, no. Ejemplo, si corte de cabello está muy largo,
Su corte de cabello atiende a su moda, a una moda. La norma moral también, si gustas, la cumples. Pero la norma jurídica tienes el deber de hacerlo. Vuelvo a repetir, Uriel, la pregunta. ¿Qué normas son las que se aplican en las escuelas? Las jurídicas. ¿Por qué? Pues porque esas sí se tienen que hacer, como por ejemplo llevar el uniforme completo. Estamos citando uniformes. En teoría debería de... ¿Cuál es el requisito para que ustedes tengan su certificado de bachillerato? Adelante, Miguel Martínez. Dejo descansar a Uriel. Gracias, Uriel. ¿Sería aprobar todas las materias? Así es. ¿Y esto está dónde? En una ley general de educación, porque son leyes que impactan a todos. Ahí debe de quedar claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros recuperar de lo que estamos hablando? Es muy fácil. Cuando el ser humano logra concebir en la sociedad la heteronomía, o sea, que se va a sujetar a leyes, cuando va a trabajar o a hacer negocios dentro de ellas, y cuando tiene el deber de cumplirlas, en ese momento el ser humano reconoce la coerción de una ley. Muy importante esto porque cuando tú viajas a algún estado diferente del propio país, ejemplo, Ciudad del Carmen, Campeche, no me crean, pero allá en la playa, en la isla, porque es una isla ese lugar, la regla que más impera es la regla del manejo, pero el manejo educado. Si tú te pasas la línea amarilla, si la trompa del carro llega a sumar, de inmediato te sanciona y de manera severa. Si viene pasando en particular, tienes que hacer alto total. Los carros allá pasan uno a uno. No vienen los empujones de los micros como aquí los tenemos en México, en Puebla y en México. Allá llevan este tipo de reglas de maneras más claras. Pero ¿qué ocurre? Es una isla. Es una comunidad que ha aprendido a vivir de esa manera. Entonces la coerción, para concretarla, la coerción de manera clara es la sanción que el Estado te va a imponer. Si no pagas impuestos, el Estado te va a poner multas. Si no verificas, te van a multar. Si tú no terminas el bachillerato, no vas a tener tu certificado porque la ley lo pide, lo marca. Y de esta manera tendrías concreto que las normas jurídicas las tienes que cumplir porque están en el mundo del deber ser. Luis Arturo, ¿qué entiende usted por deber ser? Por deber hacer las cosas y hacerlas bien. Deber ser. ¿Qué es el deber ser? ¿Qué es un deber? Un deber son las cosas que tenemos que cumplirlas. Cumplir con las cosas. Muy bien, sí, me parece una respuesta adecuada. Ahora vámonos a las normas morales. Las normas morales son notoriamente diferentes, porque aquí no las vas a encontrar heterónomas, sino van a ser unilaterales. Lo que le decía a su compañero Uriel. Aquí, si tú quieres, queda sujeto a tu voluntad si cumples o no. En las leyes, tienes que cumplir lo que la ley dice. Hay un principio general de derecho que lo vamos a ver. El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Eso dice la ley en las normas jurídicas. Las normas morales son unilaterales, quedan sujetas a tu libre albedrío. Si quieres las cumples, si no, no pasa nada, no te ocurre absolutamente nada. Después de ello, estas normas necesariamente van a ser interiores. ¿Por qué interiores? Nacen del ser humano.
están en el ser humano y el ser humano las concibe a voluntad. El ser humano sabe si respeta o no los reglamentos de Dios, las 10 leyes de Dios, el no matar, el no robar, el santificar la fiesta, el honrar a padre y madre, etcétera, de acuerdo a la regla a la que tú te sometas en el sentido religioso. Y después de ello, estas mismas normas van a ser incoercibles. Si ya vimos que lo coercible es el castigo, entonces lo incoercible es lo que no tiene sanción. Sin sanción. Y ahí tienes el concepto. Ahí está formulado de tal manera en la que tú puedes ubicar. Profe Ángel, pero yo creo que fíjese que la norma también puede ser heterónoma. Yo te diría, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que puede ser heterónoma porque puede impactar a 2 o más personas. 2 o más personas. ¿Por qué? En un grupo social, en determinada religión, ciertas personas van a poder aplicar la valía de esa ley. Y ahí es a donde nosotros decimos, bueno, a ver, entonces para que me quede claro, si ya dijimos que las normas jurídicas tienen una concepción y tienen unos elementos, y si ya dijimos que las normas morales tienen otros elementos, ¿qué pasa con las normas sociales o convencionales? Es lo que decía Uriel. Aquí sí Uriel tiene la razón. Las normas convencionales o sociales, cualquiera de nosotros las puede ejecutar. No pasa nada. O sea, queda a tu libre albedrío. Las interiores, igual, o sea, ¿qué ocurre como característica unilateral? Yo si quiero me corto el cabello, si no me lo corto, no pasa nada. Me junto con determinado grupo social para pertenecer a daquetos, para pertenecer a hemos, para hacerme un corte tipo militar o hacerme un corte ampliado, tener el corte en hongo porque yo voy a ser chambelán, etc. ¿Quién te va a sancionar en tu persona? Nadie. No va a haber una sanción, es tu voluntad, es el cómo tú te quieras ver. Estas reglas tampoco tienen sanción, son incoercibles. Son los elementos que podemos ubicar. Y me diría alguien, profe, pero yo insisto, es que estas también son heterónomas. Los recientes han dicho que la heteronomía se encuentra sujeta a la valía del ser humano. Yo en lo particular excluyo este tipo de reglas para evitar algún conflicto en criterios de tratadistas. Bien, esto es lo que yo comentaría de las reglas. Después de ello ya entraríamos a la explicación de las sanciones que puedan llegar a haber. Aquí es donde ustedes dicen, bueno, el castigo depende de la gravedad, depende de lo que el sujeto haga, deje de hacer, y las sanciones que pueda llegar a tener el sujeto, en tratándose de quizás una lesión, quizás una calumnia, quizás la muerte que llegue a ejecutar. Son temas que en materia penal vamos a cumplir. Y las sanciones de tipo civil, las extrapatrimoniales, o sea, todo aquello que impacte un daño, como en el vehículo que vemos, el dinero que te presten o el dinero que tomes, el trabajo ante un tribunal, etc. Hasta aquí quisiera dejar el trabajo de hoy, despedirme de ustedes y nos vemos el día miércoles. Por favor, son tan amables. El miércoles es entrega de productos, no se les olvide, por favor, porque ya voy a empezar a hacer llamadas. Gracias a todos, muy buena tarde. Hasta luego.